¿Alguna vez has sentido que tus decisiones no son realmente tuyas? ¿Que algo más grande te arrastra, te agota y ni siquiera sabes por qué? Bien, eso tiene un nombre. Y no es una conspiración, es vibración colectiva. Y esto le vamos a llamar un péndulo. Soy Luis Fer Martín y esto es un episodio más de Sintoniza tu vida, un espacio para almas listas, para dejar de reaccionar y empezar a elegir. Aquí no venimos a luchar, venimos a recordar, porque el éxito más grande es vibrar en paz contigo mismo. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar, a una habitación y todo el mundo está gritando, todo el mundo está diciendo algo? Tú no entiendes por qué gritan lo que gritan, por qué dicen lo que dicen, y en unos minutos tú estás exactamente gritando la misma idea, la misma creencia, con la misma emoción que tú ni siquiera sabías que existía, cuando simplemente fue como un contagio. Tú no entiendes por qué, pero de repente te ves gritando lo mismo y bueno, a este fenómeno que completamente es un fenómeno invisible, pues déjame decirte que a esto le vamos a llamar un péndulo. ¿Y qué es un péndulo? Un péndulo es realmente una estructura energética colectiva, tiene que ver con muchas ideas, muchas emociones, se forma con pensamientos, creencias, emociones que son compartidos cuando dos o tres personas empiezan a imaginar lo mismo, cuando empiezan a pensar lo mismo, con la misma emoción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece un péndulo. Y realmente es esto es lo que hace. ¿Cómo se alimenta un péndulo? Bueno, vive de tu atención. Déjame decirte algo, se alimenta del drama. ¿Y sabes cuántas personas hoy vivimos en drama? ¿Cuántas personas le ponemos drama a todo lo que está pasando? Eh, eh, y por qué quiero decirte esto? Digo, ¿por qué comencé con esta historia y demás? Estoy muy feliz de hoy estar aquí con ustedes en este segundo podcast, que la verdad es que, bueno, quiero agradecerles a todas las personas que me dieron su campanita, que me dieron su like, que me dieron sus comentarios. Recibí muy buenos comentarios del primer podcast y bueno, contentísimo con eso y bueno, les agradezco mucho a esta comunidad que se está creando. Y déjenme decirles que yo soy la persona más emocionada cada vez que puedo compartir con ustedes, aprendo, les decía que esto lo hacía un poquito más para mí y si algo de todo esto hoy final te puede resonar y te puede vibrar adelante. Eh, Hoy vamos a hablar un poquito en este tema de los péndulos y déjame decirte qué importantes son. Todo en esta vida, todo, yo te decía que es una energía colectiva y todo en la vida al final se forman péndulos. Cuando dos o tres mentes al final de cuentas se ponen y se igualan en pensamientos y emociones, se crea un péndulo. Y al final los péndulos, quiero decirte algo, no son la mayoría no son buenos, la verdad es que la mayoría son destructivos y te voy a decir por qué, porque lo que hace cualquier péndulo es tratar de chupar tu energía. Y como te decía, se alimentan completamente del drama. Entonces, ¿qué pasa cuando tu equipo juega fútbol? Imagínate el equipo de fútbol, no sé a quién le vayas, o el equipo que sea. Cuando pierde, ellos se sienten mal. ¿Y qué pasa contigo? Tú también, o sea, tú ni jugaste, tú nada, y también estás igual, ¿no? Con la misma emoción, te sientes súper mal. Y eso es eso, ¿no? Cuando defiendes una causa, no por convicción, sino por pertenencia. O sea, es cuántas veces te tocó nacer y tú seguramente le vas al equipo que le vas porque te tocó nacer ahí, porque tu papá le va a ese equipo y tú ni siquiera querías irle, o sea, simplemente no sabes ni cómo terminaste yéndole a ese equipo, pero al final, como vives en una comunidad y de repente pasa así, ¿no? Las guerras, yo lo veía, imagínate ese péndulo de las guerras, yo lo veía y decía, qué increíble cuando tú naces en un país, cuando el ego de ciertas personas comienzan a pelear allá afuera y tú vas por una causa, te hacen creer que esa causa realmente es defender a tu país, por tu nación, hacerlo. Y al final quiero que te pongas a imaginar quién desarrolló ese péndulo. Eso es un péndulo que alguien decidió crearlo, que alguien decidió ponerle emoción, ponerle energía. Y la verdad es que una de las cosas que a mí en lo personal más tontas se me hacen es esto, es cuánta gente ha muerto porque alguien inició un péndulo, por el pleito de alguien, por el ego de alguien. Y así es como sucede todo en la vida, ¿no? No solamente una guerra, cualquier cosa que cree una energía, que se junten prácticamente en conjunto, eso
hace que se creen estos péndulos. Entonces, lo que vamos a hacer en este mismo podcast, yo te voy a enseñar a identificar cada uno de todos los péndulos y te voy a enseñar a cómo eliminarlos. Cuando uno sabe que existen, la manera en la que los pueda uno eliminar, pues realmente ya se vuelve mucho más fácil y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves, ¿sale? Y quiero decirte que no todos los péndulos son malos, aunque la mayoría te roban la energía. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando alguien crea, un grupo colectivo crea un péndulo, pues lo crea con la única intención de chupar tu energía. Y la forma en la que ellos pueden crecer, obviamente, es entre más almas, entre más personas están pensando esto, entonces el péndulo cada vez agarra mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque los péndulos lo que hacen es vibran en emociones. Y la mayoría de todas las emociones son densas, vienen desde el miedo, vienen desde la culpa, vienen desde el odio, vienen desde el orgullo. Entonces, o sea, cuando tu emoción es más fuerte y te piensas en estas emociones que te acabo de decir, ¿a poco no le ponemos mucho más drama a todo? Y yo no sé, o sea, te puedes identificar, puedes pensar en algunas de todas las emociones, de todos los péndulos en los que tú existes. Quiero que te identifiques en alguno y y quiero que sepas esto, la forma, si tú los atacas, a veces decimos, bueno, déjame atacar un péndulo, hay algo que no me gusta. Y probablemente, fíjate, puede ser hasta este mismo podcast podría ser un mismo péndulo, porque al final de cuentas va a haber gente que les va a gustar, va a haber gente que lo van a atacar, va a haber gente que no. O sea, y eso mismo se crea un mismo péndulo. Lo importante es como detectar cuáles son los péndulos yo les digo que más daño te hacen, porque hay muchos péndulos que te hacen demasiado daño, hay algunos péndulos más neutros y algunos péndulos que al final, aunque te roben energía, te hacen tener una buena vida. Se ha descubierto que para poder tener una buena vida es importante pertenecer a algún péndulo. Entonces, lo que vamos a aprender realmente es a poder identificar esos péndulos y a poder elegir realmente cuáles son los péndulos que tú quieres, ¿no? Ya te digo, si tú los atacas, si los amas, te absorben, si los observas, lo que te voy a enseñar es a observarlos desde afuera. La mejor manera de poder matar un péndulo es salirte de donde tú estás y observarlo nada más. Cuando normalmente uno se involucra en un péndulo, pues es como si tú vas a un juego de fútbol, ¿no? Estás en el estadio y de repente el equipo está jugando contra el otro, se empiezan a pelear y tú estás como observador nada más. Entonces, cuando le pegan a tu jugador favorito, tú bajas corriendo y dices, no, vas a ver, yo también voy a meter, ¿no? Entonces todos empiezan a aventar cosas, hay algunos que se meten en campo. Entonces, de serte un observador, hoy terminas convirtiéndote en esta parte medular del péndulo, solamente le metes mucho drama, te metes energía y terminas siendo parte de él. Y así es como sucede en todos los péndulos. Quiero que analices cada uno de todos los péndulos que hay, como el de las guerras, cualquier cosa, cualquier institución a la que tú pertenezcas, ya sea una escuela, sea pues literalmente alguna religión, alguna creencia en la que tú tienes algo, eso es un péndulo. Y todos, cualquier pensamiento que una o dos personas empiezan a hacer, es cuando se vuelve un péndulo. Así es como se fortalecen y déjame decirte algo, se fortalecen más con el odio. Y quiero decirte algo, lo que resistes, lo refuerzas. Hoy estamos aquí en México, yo no sé dónde tú me hayas escuchado, pero yo vi uno de los péndulos más increíbles y este tipo que está atrás para mí se me hace un genio. En nuestra política hubo alguien que hizo, pues que entendía perfectamente de esto, ¿no? Entonces yo veía cómo las elecciones, cuando iban a llegar las elecciones, o había gente que lo amaba, no había gente que lo odiaba, pero este tipo tan inteligente logró hacer que hablaran de él. Entonces, cuando estábamos aquí en México el sexenio pasado, y esto pasa con todos los partidos políticos y demás, ¿no? Pero yo veía algo de cómo se alimentaban los péndulos, cómo se formaban y cómo creaban fuerza. Cuando alguien decía, no votes por esta persona, es un hijo de tal por cual y que no sé qué. Nosotros, o sea, las personas que estaban en contra, vaya, de ese partido, estaban saliendo allá afuera y estaban hablando súper mal. Todo el mundo hablaba súper mal. Cuando yo entendía cómo funcionaba esto de lo de los péndulos, yo le decía, lo único que están haciendo, lo único que ustedes están haciendo es alimentando ese péndulo.
Sí, este personaje que conocía y sabía perfectamente esto, él daba de qué hablar, él decía cosas para que todos los demás se engancharan con eso. Entonces resulta que la persona que cuando tú llegabas y te quejabas a una reunión y decías, no, es que este hijo de la fregada, que no sé qué, tal por cual, entonces tú por tratar de defender y decirles no voten por él, ¿qué crees que hacías? Lo único que tú estabas haciendo era alimentando el péndulo, lo que estabas haciendo es dándole demasiada energía y gente que no lo conocía, ahora ya lo conocía. Entonces tengo que decirte algo, no sé, quiero que identifiques cuál es el péndulo, pero la forma de poder eliminar un péndulo realmente no es atacándolo, es más, tú le das más vida y los que saben de esto utilizan toda la energía negativa a su favor y saben y hacen cosas para poder causar controversia, para que ese péndulo pueda tener. Así es como puede funcionar. Entonces, ya sea que tú lees tu energía positiva, que lees la energía negativa, los péndulos así funcionan. Desde niño nos enseñaron a pertenecer a algún péndulo. La familia, la religión, la escuela, la ideología, la política, o sea, todo esto es un péndulo. El equipo que hacías en la escuela con alguien, todo eso era un péndulo. Y de verdad, para que el único péndulo pueda vivir, entiende esto, es energía. Todo en la vida es energía. Hemos hablado mucho de todo este tema. Al final de cuentas, todo es frecuencia, todo es energía. Y cuando todo, tú sabes que entre más almas griten o piensen en todas, en ese mismo tenor, todo el mundo le da mucho más energía. Entonces, muchos dicen, no, yo no soy así, sin saber que lo único que están haciendo es repitiendo lo del péndulo. O sea, no, yo no soy tal persona, no, lo que me enseñaron en la escuela, lo que me enseñaron en tal lugar, en cualquier lugar, nosotros empezamos a repetir cosas que escuchamos cuando eso no es tu propia identidad. Y eso es lo que yo les digo, vivimos en un país y vivimos en un mundo donde piensas que tú creas y que tú tienes tu propia identidad y déjame decirte que no es tu identidad. Alguien sembró esa identidad. Los péndulos que desde que tú naciste, ya sea tu familia, tus amigos, todo esto crearon tu identidad. Probablemente si tú hubieras nacido en cualquier otro lugar, pensarías completamente diferente. No es que tú tengas, o sea, yo por eso de repente me peleo y les digo, a veces no tenemos, la pregunta sería, ¿realmente tenemos mucho libre albedrío? O sea, realmente nosotros decidimos en qué es lo que queremos pensar y cuáles son las decisiones que queremos hacer cuando tú analizas la mayoría de todos los péndulos. Cuando tú analizas la mayoría de todos los péndulos, te das cuenta que alguien nos los implantó, que fueron programados desde que estábamos pequeños y eso es ahí donde no nos damos cuenta. No sé si para ti suene lógico lo que yo te estoy diciendo, pero por eso los péndulos se cargan de energía. Hoy, por cierto, digo aquí, para los que están viendo otra vez aquí en video, digo, me traje una balancita y yo decía, mira, es como un péndulo. Y hay algo muy interesante. Hay un ejemplo donde Oprah Winfrey, no sé si la conozcas, has escuchado hablar de ella, pero ella en algún programa le dijeron, ¿tú crees en lo de los péndulos? Ella tenía el cuate este tenía un péndulo y le decía, mira, ve cómo está parado y de repente tú pregúntale algo, ¿no? Le preguntas algo y el péndulo se empieza a mover para un lado o para otro. Ella decía, yo no creo en esto. Y le dice, ok, te doy el péndulo y pregúntale algo. Y le preguntaba algo ella en cadena nacional y el péndulo se empezaba a mover. Y ella dice, wow, ¿qué es esta brujería? Dice Oprah, ¿no? Y dice, ok, quiero que entiendas, los péndulos funcionan con cualquier pensamiento y cualquier pensamiento, algo que quiero que también sepas en esto es que ningún pensamiento es gratis. Todos los pensamientos van cargados de energía. El problema es cuánta emoción y cuánta energía. Por eso cuando alguien tiene un péndulo y cuando tú estás preguntando, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Será niño? ¿Será niña? Y tú dices, ¿cómo puede decir que sí o que no? Le atinó. Déjame decirte algo. Ese péndulo, cuando tú le estás preguntando algo, tú en el fondo quieres una respuesta. Y si tú dices, bueno, si me quiere, voy a poner que sí me quiere, o si yo creo que no me quiere, entonces el péndulo inmediatamente empieza a funcionar. Te invito, haz el ejemplo. Agarra un péndulo en tu casa y pregúntale lo que tú quieras. Te vas a dar cuenta que cuando tú le preguntas se mueve porque le estás dando una energía y entre más energía tenga un péndulo. Entonces, ¿por qué este autor llama péndulos a todo esto? Porque dice que el péndulo es la forma que más energía puede captar. Con un pensamiento tan simple, haces mover un péndulo. Ahora imagínate con una energía colectiva, ¿te imaginas lo que podrías mover? Puedes mover lo que tú quieras.
Entonces, es algo importante que yo creo que todo el mundo debemos hacernos, es hacernos ciertas preguntas para yo saber si realmente puedo pertenecer, a qué péndulo pertenezco, ¿no? Entonces, y saber qué tan metido yo estoy. Una vez que tú te identifiques en dónde te encuentras, en dónde tú estás, quiero que te preguntes algo. ¿Esto me empodera o me está desgastando? Pregúntate, ¿lo que tú estás ahorita actualmente, en lo que estás participando, te está empoderando o realmente te está desgastando? Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿estoy eligiendo o realmente estoy reaccionando? Una cosa es cuando yo elijo y otra cosa es cuando reacciono. Si reacciono a todo, o sea, cualquier comentario que hacen, si yo elijo verdaderamente porque así lo quiero hacer. Entonces, bueno, pregúntate eso. Otra pregunta que a lo mejor te puedes hacer es, ¿podría soltar esta idea y seguir siendo yo? ¿Qué pasa si de repente hoy dices, bueno, si ya no creo en lo que me dijo mi familia, la religión, la escuela, ¿sería yo? ¿Sería yo una persona auténtica? Entonces pregúntate todo ese tipo de cosas. Si la respuesta es no, déjame decirte que estabas identificando un péndulo. Ya lo tienes muy detectado y así es como funciona. Cuando yo empecé a escuchar sobre este tema, decía, wow, ¿cuántos péndulos pertenecemos? A un pensamiento, a una idea, a cualquier cosa que alguien incrustó en mi cabeza y le empecé a dar valor. Entonces, cada vez que yo le metía más energía, cada vez que yo lo compartía con alguien más, lo hacía más grande. Por eso, ten cuidado qué es lo que estás pensando. Y normalmente cuando algo te duele, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? Es platicarlo con alguien más y ese dolor lo compartes con alguien más y la otra persona lo alimenta y te dice, sí, es un hijo de la fregada, de verdad deberías decirlo. Y lo único que tú estás haciendo es creando un péndulo más grande. La otra persona le platica a otro. Entonces los compadres empiezan a platicar de todo lo que pasó y cada vez se hace mucho más fuerte. Por eso es importante que ese tipo de cosas negativas ni siquiera las compartas. Cuando alguien quiere identificar cómo podemos eliminar un péndulo, es muy simple. No tienes que pelear, no tienes que convencer, no tienes que hablar mal. Recuerda esto, hablar mal, tratar de convencer a alguien más de lo opuesto, le estás dando mucho más energía. Lo único que tienes que hacer es salirte del juego, tienes que desviar la atención. Entonces, hay muchas técnicas que lo que yo voy a hacer es para poder soltar la vibración, porque repito, todo es una vibración. Y cuando alguien ha escuchado hablar de la ley de Murphy, cuando algo te pasa mal, estás en eso y dices, híjole, a mí siempre me va muy mal. Entonces, todo lo que sucede siempre termina mal, te sigue yendo mucho peor, siempre funciona así. Entonces, la mejor manera es, cada vez que identifiques uno, que yo observo algo que se está diciendo de mí, en redes sociales, en cualquier otro lugar, lo que hago es, lo observo, no me engancho. Entonces, al no engancharme, ¿qué crees lo que hace el péndulo? El péndulo se empieza a debilitar. Y si el péndulo te pudiera hablar, te diría, necesito que me escuches. Yo te ponía el ejemplo del político. Imagínate si cuando a ti te preguntaban, tú no querías a este político. Cuando a ti te hubieran preguntado, no sé si te suene lógico esto, pero si a ti te hubieran preguntado, oye, ¿quién es este político? Y tú hubieras dicho, ¿quién? No, no sé, ¿de qué me hablas? No lo conozco. Y tú solamente hablas del que tú crees, de tu partido político y te enfocas en lo positivo, te juro que es la mejor forma de poder matar un péndulo. ¿Y cuántos péndulos realmente se han hecho? O sea, imagínate cuántas religiones paganas, los discos que también habían desaparecido, que ahorita le están dando fuerza a los discos de petróleo, ¿sabes? O sea, ya habían desaparecido porque la gente dejó de darle energía, hoy otra vez les están dando energía y otra vez están levantando, pero imagínate cuántas cosas se han acabado simplemente porque le dejaste de dar energía. Entonces, cuando tú quieras decir, ok, quiero identificar este péndulo, lo que yo tengo que hacer es cambiar completamente mi energía y empezar a no engancharme con eso, a pensar en que si lo quiero hacer, lo que tengo que hacer es cambiar la frecuencia y puedes usar como la gratitud, puedes usar como el humor y en aquello en lo que tú quieras. O sea, tú dices, ok, si no tengo este péndulo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es como suplirlo por otro péndulo. Entonces, te voy a poner como un ejemplo muy simple. ¿Qué pasaría si tú en estos momentos, yo te digo, piensa en un elefante rosa? Piensa en un elefante rosa. Y estoy seguro que en tu cabeza ahorita está un elefante rosa. Y si yo te digo en estos momentos, ok,
puntitos de colores a ese elefante rosa. Dibuja todo ese elefante en tu mente y ya estamos en nuestra mente dibujando un elefante de rosa con puntitos de colores. Y si ahora yo te digo en estos momentos, deja de pensar en el elefante. Y de verdad, hoy te digo, tú me estás escuchando aquí, yo te diría, por favor, deja de pensar en ese elefante. No quiero que vuelvas a pensar en el elefante rosa con puntitos de colores. Pregunta, ¿estás pudiendo olvidar este elefante? ¿Ya lo sacaste de tu mente? Entonces quiero decirte algo, la forma de evitar un péndulo no es tratando de dejar de pensar en él. ¿Te has dado cuenta que cuando tú tratas de dejar de pensar en algo no lo puedes sacar? Entonces lo que yo te diría en estos momentos es, ahora piensa en una vaca morada. Por favor, piensa que una vaca morada está llegando a un río a tomar agua y piensa en esa vaca morada. Inmediatamente, cuando yo te digo, piensa en esto, entonces lo que tú hiciste en tu cabeza fue dejar de pensar en el elefante rosa y ahora te enfocaste en la vaca. La ley del vacío nos dice que no puede haber ni un vacío, simplemente tiene que existir algo. Entonces, ¿cómo puedo matar yo un péndulo? Y eso te ha pasado a ti cuando tú dices, no quiero pensar en esto, no quiero pensar. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú dices, no quiero pensar en esto y es cuando más lo piensas, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ¿cómo le puedo hacer para pensar en otra cosa? Cambio ese pensamiento por otro pensamiento y empiezo a crear otro péndulo. Y eso es por lo que estamos atrapados todos. Todo el mundo te dicen, salte de las drogas, salte de esto, no fumes, no pienses en esto. Y obviamente cuando lo están haciendo no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es dándole mucho más poder. Eso es lo que funciona, así es como funciona un péndulo. No puedes decirle a alguien no lo hagas, lo que tienes que hacer es, ahora si estás en este péndulo, pertenece a otro péndulo. Si estoy en un péndulo, en un trabajo, imagínate, donde todo el tiempo estás desgastado, donde no te gusta, donde todo el mundo te está criticando, donde todo el mundo está hablando mal, donde simplemente es el estar tratando de no pensar en ese trabajo, de no querer, no te hace, no cambia nada. En el momento en que yo elijo otro péndulo, cuando yo elijo otra creencia, cuando yo elijo otra forma, entonces le quito fuerza a uno, empieza a desaparecer y empiezo a crear un nuevo. Así es como se crea cualquier movimiento, así es cuando se crea algo, cuando tú comienzas a hacer algo y le compartes a alguien más y a alguien de esos cree igual, cree en ese proyecto, cree en lo que tú le estás diciendo y así es como se hacen los péndulos más grandes. Hoy cualquier péndulo que tú conozcas, que tan grande sea, empezó en la idea de alguien, empezó en la cabeza de alguien, empezó a crearlo, empezó a compartir la visión con alguien más, empezó a compartirlo, se empezó a meter a la cabeza de todo el mundo. Hoy es así como funciona. Todo eso que tú ves mal o que sea bueno, final de cuentas son péndulos. Todos los péndulos, la única forma de poder sobrevivir es tratando de chupar tu energía. Entonces, lo que tienes que entender es que los péndulos no son enemigos visibles, no los puedes ver, solamente hay que verlos de manera diferente. ¿En qué sentido? No lo veo, pero me doy cuenta cómo pienso, cómo actúo, y te vas a dar cuenta que son creencias, son ideas disfrazadas de identidad. Pero cuando los ves desde la otra forma, entonces ya no te pueden controlar, porque entonces yo ya me estoy dando cuenta que me están controlando y empiezo a observar en eso, poner atención en eso y cambiar mi péndulo, empezar a elegir, a tener otro péndulo. Entonces, hoy en este podcast quiero decirte algo, tú eliges realmente o sigues siendo parte del juego, si vas a seguir siendo parte del juego, o por fin vas a ser libre. Cuando yo entendí lo de esto, identifiqué rápidamente cuáles son los péndulos y hacía mucho drama. Siempre era el drama de por qué a mí esto o la creencia de alguien. Y ojo, los vas a seguir observando, pero lo que realmente alimenta la energía es la emoción. Todas las ideas y todos los pensamientos que existen dentro de todo esto, realmente a veces no es tanto el pensamiento, sino es la calidad del pensamiento que tú le das. Ponte a ver en qué es lo que haces drama, ponte a ver en qué es lo que vives y te darás cuenta porque hoy tienes los resultados que hoy tú tienes en tu vida. Quiero que hagas un examen a conciencia y quiero que tú me digas cuáles son aquellos péndulos que hoy te están realmente atorando. De verdad, dime cuáles son los péndulos que te están atorando, a qué es a lo que perteneces. Te puedo decir que eh, hace 14, 15 años yo estaba atrapado en péndulos de miedo, de mucho miedo. Me metieron miedo por todos lados.
todo era te vas al infierno, todo era te vas a morir, todo era está mal, todo era esto. Y mi vida giraba en base a eso. Yo vivía con un miedo terrible. No sé si te pasó a ti, pero esa era mi vida. Eh, Cuando entendí que, que hay dos sentimientos muy importantes, que uno es el miedo y que realmente otro es el amor. Y cuando tú te puedes enfocar en literalmente en lo que es el amor, en servir, en hacer, dejas de tener miedo. Hoy quiero invitarte a eso, que sepas que sí, que al final de cuentas a lo mejor todo se podrá regir por péndulos, pero lo más importante es en qué péndulo estás, en qué péndulo quieres pertenecer, cuál es el péndulo, aquello que te va a dar energía. Por eso siempre los invito y les digo a todos, busca personas. Por eso cuando dicen, dime quién eres y te diré quién eres, dime con quién andas y te diré quién eres, a eso se refiere los péndulos, es que el nivel promedio de las personas que estás, con las que tú estás, son las que rigen el cómo te comportas, el cómo piensas, el cómo actúas, el cómo lo haces. Es el péndulo que más te atrapa, con el que más convives, con lo que más te están diciendo. Y entender que todo lo que pasó es que tus papás a lo mejor no, pues ellos no lo hicieron intencionadamente, ellos recibieron una educación, se creó un péndulo dentro de la familia y te obligaron a ti a pertenecer ciertos péndulos. Por eso cuando alguien despierta, en esta etapa donde estamos, en la etapa del despertar, en la etapa donde uno se empieza a cuestionar, es la mejor cosa que te puede pasar. Cuando un hijo tuyo se empieza a cuestionar, de verdad, lejos de que tú te asustes, al contrario, alégrate, porque cuando alguien se cuestiona, empieza a buscar una mejor vida, empieza a buscar mejores personas, empieza a buscar mejores proyectos que lo lleven a esa vida. Yo creo que en esta vida somos un recipiente que lo único que hace es venirse a expandir y tenemos que buscar todo aquello que nos haga mejor. De eso se trata la vida, no se trata de venir aquí a sufrir y no se trata de eso. Quiero decirte que el cielo, yo creo que el cielo se encuentra aquí, que el mismo infierno se encuentra aquí y que realmente lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pensando es lo que tú estás atrayendo parte de tu vida. Así es como funciona esto. Así es que bueno, si esta filosofía, si este podcast hoy te ayudó en algo, te hizo eh, cuestionarte, bienvenido. Eso se trata del despertar. Se trata de decir, bueno, ¿quiénes son los que me controlan? Porque te das cuenta que estamos en un mundo donde existe el poco albedrío, donde la gente no se da cuenta que al final la mayoría de todo lo que piensa fue porque alguien lo implantó, por lo que estás conviviendo, por lo que estás haciendo. Y si hoy la vida que tú estás teniendo de verdad no es la vida que a ti te gusta y no es la vida que tú quieres, entonces te invito a buscar otro péndulo y comienza con otro péndulo. A veces lo más valioso de esos péndulos es la energía en la que está y eso te va llevando a otra frecuencia, te pone en otra frecuencia y cuando te pone en otra frecuencia empiezas a traer cosas diferentes, amigos diferentes y las situaciones completamente diferentes. Así es que visualiza cuál es la vida que tú quieres y lo único que tienes que hacer es detectar aquel péndulo al que quieres pertenecer. Así es que bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Fue un placer para mí compartir contigo. Si te está gustando esto, ponle campanita, ponle seguir, compártelo con alguien más. Es un placer poder estar aquí contigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.